Ya finalmente no ¿Ahí se escucha? sí. Sí. Vale. Entonces el día de hoy vamos a revisar el abordaje y el manejo del dolor post-ACV, teniendo en cuenta pues que es una entidad bastante frecuente y sobre todo considerando que tenemos pues rotantes de medicina familiar y geriatría que también se pueden exponer a este tipo de pacientes. Pues quise iniciar recordando la definición de dolor de la IARS de 2020, en la cual el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada o es similar a la asociada con un daño tisular real o potencial que en todos los pacientes con ACV deberíamos de indagar. ¿Por qué hacerlo? Pues hay que tener en cuenta la vía nociceptiva, ¿listo? Recordemos que la vía nociceptiva va a iniciar entonces con un estímulo, en este caso que arranca desde el nociceptor, puede ser mediado por inflamación, que después de ello se transmite y llega hasta el ganglio de la raíz dorsal. Una vez llega al ganglio de la raíz dorsal, va a llegar hasta el asta dorsal de la médula espinal, principalmente a las láminas 1, 2 y 5. Y desde allí puede ascender por medio de dos vías, una vía que es la lateral y una vía que es la vía medial. La vía lateral está relacionada con lo que es el tracto espinotalámico y también un tracto que es el tracto neotrigeminotalámico, las cuales en su viaje van a llegar, en este caso a través del brazo posterior de la cápsula interna, y van a llegar a las áreas somatosensoriales primaria y secundaria. Pero también pueden hacer un ascenso por medio de la vía medial, que la vía medial va a incluir tracto paleoespinotalámico, espinomesencefálico, espinoreticular y un tracto espinoparabraquial hipotalámico, y este va a llegar hasta el locus ceruleus, la sustancia gris periacueductal, el tálamo, la ínsula, el área somatosensorial secundaria, la amígdala del hipocampo. Es decir, esa vía medial va a estar más relacionada con la dimensión afectiva y cognitiva y con la vía evaluativa y la memoria del dolor. Señaladorcito no tiene. Ya. Sí, recordando entonces, todo el estímulo inicia desde el nociceptor, ¿vale? Se va a transmitir a través, en este caso, pues del nervio sensitivo, llega hasta el ganglio de la raíz dorsal y de allí va a llegar al asta posterior de la médula espinal a las láminas 1, 2 y 5. De las láminas 1, 2 y 5 puede hacer un ascenso por medio de dos vías. Una vía que en este caso sería la vía lateral, que va a estar mediada por el tracto espinotalámico y el tracto neotrigeminotalámico. De allí va a llegar hasta el tálamo y después por medio o cruzando el brazo posterior de la cápsula interna llega hasta el área somatosensorial primaria. Pero también, como les comentaba, puede tener una vía medial, que la vía medial en este caso va a estar implicada con tracto paleoespinotalámico, espinomesencefálico, el tracto espinoreticular y espinoparabraquial hipotalámico. Este va a hacer su ascenso y va a llegar en este caso a otras estructuras como son el locus ceruleus, la sustancia gris periacueductal, el tálamo también, puede llegar a la ínsula, el área somatosensorial secundaria, la amígdala y el hipocampo. Y como les comentaba, pues esta segunda vía va a estar más implicada en todo lo que es la memoria del dolor, la dimensión afectiva y cognitiva y la evaluación o el área evaluativa del dolor. Tener en cuenta también pues que tenemos una representación a nivel de la corteza de lo que es el dolor. En este caso, el homúnculo sensitivo, pues que en su porción más medial tiene la representación de los genitales, pero también en su porción medial tiene la representación del pie, de la pierna, del tronco, el cuello, y podemos ver pues otras áreas que tienen mayor representación, como van a ser la mano y los dedos, el rostro, la porción de dientes, encía maxilar, y ya pues en menor representación la lengua, la faringe y el interior abdominal. ¿Por qué es importante tener en cuenta el dolor post-ACV? Primero, porque es una entidad infradiagnosticada. En muchas ocasiones pues no se llega a indagar adecuadamente la presencia de dolor en los pacientes. La prevalencia puede ser muy variable. Hay estudios que lo relacionan en prevalencias de 19%, algunos casi hasta 50%. Y tener en cuenta que puede pasar desapercibido por el paciente, es decir, muchas veces el paciente no refiere la presencia de dolor. Además de que se ha encontrado de que, al menos en un estudio retrospectivo, 2/3 de pacientes que presentan dolor post-ACV están recibiendo o un tratamiento inadecuado o no están recibiendo tratamiento para esta entidad. Tenía este estudio que fue realizado en 2017, que es argentino, en el cual pues menciona las patologías más prevalentes asociadas a la presentación de dolor neuropático central, y en ello pues hay que resaltar que las lesiones vasculares isquémicas, ya sea o hemorrágicas en el cerebro o la médula, representan el primer lugar, en este caso pues como causa de dolor central en ese tipo de pacientes. Y aquí en Colombia debemos tener en cuenta algo, por ejemplo, lo que es la mortalidad, aunque bueno, esa fuente así vamos en salud está relacionada más a la mortalidad.
Pero pues de todas maneras tener en cuenta, por ejemplo, que el Valle del Cauca es la que está punteando a comparación de los otros departamentos. Y también tener en cuenta en este caso la pirámide poblacional, que antes pues uno veía las pirámides poblacionales y la base pues digamos niños eran bastante grande y pacientes de edad avanzada era mínima, pero pues con el paso del tiempo estamos viendo que la pirámide está cambiando su conformación y ya hay un efecto, una tendencia al envejecimiento poblacional, lo que puede aumentar la incidencia de este tipo de alteraciones en un futuro. Entonces, hay algunas situaciones que nos pueden, digamos, dificultar el hallazgo de dolor en estos pacientes. Uno es el enmascaramiento del dolor. Muchas veces nos enfocamos más en lo que es el déficit cognitivo, el déficit motor o la alteración del estado de ánimo, pero no nos olvidamos de evaluar la presencia de dolor en estos pacientes. Aparte de que otra dificultad es que no existen escalas para evaluar el dolor posterior a un accidente cerebrovascular. Y también hay que tener en cuenta que si esos pacientes no se valoran adecuadamente, pueden tener algunas complicaciones a futuro relacionadas como son, ya sea trastornos del estado de ánimo como depresión, fatiga, trastornos del sueño y hasta deterioro de la memoria. Pero hay unos factores de riesgo que podemos tener en cuenta en estos pacientes. Por ejemplo, pacientes de edad avanzada de género femenino tienen mayor riesgo de presentar dolor secundario a un episodio de ACV. También hay algunas condiciones previas al ACV que nos aumentan el riesgo, como son pacientes con depresión, pacientes con abuso de alcohol o pacientes diabéticos. Y ya características propias del ACV, que sería un ACV de gran vaso o que el ACV comprometa el tálamo, la región parietal, el tallo cerebral o el cordón medular. Entonces, el dolor central, que es el que va a afectar a estos pacientes, puede tener dos manifestaciones. Puede ser un dolor espontáneo o puede ser un dolor evocado. El dolor espontáneo puede ser continuo o puede ser paroxístico. Y pues la característica es que se puede describir como ya sea un dolor quemante, opresivo, punzante, lancinante, palpitante, sensación de pesadez o hasta se puede relacionar a algunos pacientes con una sensación de frío. Y el dolor evocado, entonces en este caso, sí puede estar relacionado con un estímulo nociceptivo, que en este caso puede derivar en un cuadro de hiperalgesia, o puede ser un dolor evocado por un estímulo no nociceptivo, que en este caso pues estamos frente a un cuadro de alodinia, que es muy frecuente en este tipo de pacientes. Vale, el primero de ellos que vamos a abordar es el dolor central post-ACV, que es el más representativo. Este afecta de un 8 a un 30% de los pacientes que han presentado un episodio de ACV. Se caracteriza porque el desarrollo es progresivo, por lo general de 3 a 6 meses después del episodio del ACV. El dolor, como les decía, puede ser un dolor quemante o punzante, intermitente y suele estar asociado a un compromiso sensorial, es decir, un déficit sensorial por la presencia de alodinia o hiperalgesia. Y pues caracteriza que el compromiso va a ser contralateral al sitio afectado en el ACV. Dependiendo del sitio que se comprometa, asimismo puede ser la incidencia de este cuadro. Tenemos, por ejemplo, que si el sitio comprometido es el tálamo, la prevalencia del dolor puede ser hasta el 42%. Y ya en este caso, otras estructuras, pues va bajando su prevalencia. Por ejemplo, si es una ACV lobar, es del 21%, en ganglios basales puede ser del 16%. Si compromete el tallo cerebral es del 14%, y si compromete la corteza cerebral es del 9%. En corteza cerebral había un dato y es que por lo general, si el ACV se presenta en la corteza cerebral derecha, había más incidencia de dolor post-ACV que se llegaba a comprometer el hemicuerpo o la corteza cerebral izquierda. Y aquí en esa siguiente imagen, por ejemplo, representaban en este estudio cómo se relacionaba el episodio de ACV con la localización de dolor que refería el paciente. Entonces, en esta imagen de la izquierda, por ejemplo, el ACV viene a comprometer lo que es el tálamo y el paciente viene a representar el dolor prácticamente en todo el hemicuerpo contralateral, aunque refiere que, pues, según este punteado, que en este caso este punteado donde es más denso, donde hay más dolor, comprometía más la parte del hombro y esta región, pues, en este caso aquí clavicular. Pero en esta otra región, que es la imagen de la derecha, tenemos, por ejemplo, este paciente debutaba con una hemorragia del putamen con extensión capsular y aunque tenía dolor, en este caso en todo el hemicuerpo contralateral, pues podemos ver que era mucho más intenso en toda esta región que viene siendo lo que es, pues, en el abdomen inferior derecho y también parte de la cadera. Se han propuesto algunos mecanismos fisiopatológicos del dolor central. Uno de ellos está relacionado con las interneuronas talámicas y la formación reticular.
Entonces, ¿qué es lo que describían en uno de esos estudios? Dice que estas neuronas, interneuronas talámicas y la formación reticular generan inhibición de las neuronas de relevo talámico. Estas neuronas de relevo talámico lo que hacen es que generan descargas hacia la corteza cerebral como señales nociceptivas. La médula espinal lo que hace normalmente es que activa las interneuronas talámicas y la formación reticular. De esa manera, al activar estos dos grupos neuronales, genera inhibición de estas neuronas del relevo talámico y ayuda en la modulación del dolor. Pero ¿qué pasa? Si el paciente llega a presentar una lesión medular o pues llega a presentar una lesión en el tálamo, pues este efecto que genera la médula espinal queda abolido completamente. Listo, prácticamente desinhibe lo que son estas dos grupos neuronales y deja a estas neuronas de relevo talámico sin ningún efecto inhibitorio, lo que va a generar que aumenten sus descargas hacia la corteza cerebral, aumentando la percepción del dolor. También mencionaban otra hipótesis, y es que los axones corticotalámicos también podrían tener bastante relación en estos casos. ¿Por qué la podrían tener relación? Estos axones corticotalámicos tienen conexión con el núcleo reticular. ¿Listo? El núcleo reticular normalmente genera inhibición GABAérgica de las neuronas de relevo, que es la que les mencionaba anteriormente. Y estas neuronas de relevo, como les decía, tienen proyección a la corteza cerebral. Pero si se llega a generar un daño en esos axones corticotalámicos, ya sea por una ACV o por otra causa, lo que hace es que genera el patrón de descarga de esas neuronas de relevo, que va a pasar entonces de que ese patrón de descarga se va a convertir en un patrón de descarga en ráfaga, aumentando la percepción o la señal de dolor en estos pacientes y el número y la frecuencia de estos episodios. Y también había otro relacionado con el flujo sanguíneo cerebral. Mencionan que en personas sanas, el incremento del flujo sanguíneo cerebral en el giro cingulado anterior ante un estímulo doloroso genera una modulación negativa del dolor. Es decir, aísla, digamos, ese componente emocional del dolor para disminuir esa sensación de desagrado, de malestar. Pero que en algunos pacientes que presentan ACV se genera un incremento del flujo sanguíneo, en este caso hacia el tálamo contralateral, y también un aumento del flujo sanguíneo hacia el área somatosensorial secundaria. El aumento de la actividad de la frecuencia del flujo sanguíneo cerebral hacia esas dos estructuras va a aumentar su actividad. Pero además de eso, había una disminución del flujo sanguíneo en el giro cíngulo anterior. Ese aumento de actividad de estas dos estructuras, más la disminución del flujo sanguíneo en el giro cíngulo anterior, lleva a que el paciente desarrolle cuadro de alodinia, porque en ese caso pues no se aísla ese componente emocional, sino que la sensación de desagrado o malestar va a estar presente, y estas otras dos estructuras pues van a estar más activas de lo normal. También esta generación de alodinia genera activación de la ínsula bilateral, y eso lleva a que algunos estímulos en la piel y en los músculos puedan percibirse de forma desagradable, aunque no sean estímulos dolorosos. Y pues también estarían implicados algunos neurotransmisores, pues la noradrenalina y serotonina, que tienen un efecto modulatorio en estos pacientes. También aumentaba la expresión del aminoácido excitatorio NMDA, que pues como hemos visto previamente está relacionado con las vías nociceptivas. Y también generaban una disminución de los receptores opioides. Mencionaban ellos que podía estar relacionado por una mayor actividad del sistema opioide endógeno, lo que llevaba en este caso a una sobreestimulación de los receptores, que a la larga llevaba a una regulación negativa, a internalización y degradación de los receptores en estos pacientes. También mencionan ellos que en los pacientes con espasticidad hay que tener en cuenta la presencia de dolor, porque hasta un 72% de los pacientes que tienen espasticidad presentan dolor. Digamos que el mecanismo entre dolor y espasticidad no está muy bien dilucidado, pero lo que ellos refieren es que puede ser por un solapamiento de las redes neuronales del dolor y de la espasticidad, por cargas anormales músculo-ligamentarias, o también podría ser por la contracción anormal y prolongada del músculo. Pero pues que es importante abordar eso porque tanto la presencia de espasticidad y sumándole la presencia de dolor va a disminuir mucho más la calidad de vida en todos estos pacientes. Y otra entidad que también tenemos que buscar siempre en pacientes con ACV es la presencia de dolor en el hombro. ¿Listo? Se ha reportado que un 25 o un 50% de los pacientes que presenten ACV pueden llegar a presentar o referir dolor en el hombro. ¿Listo? Es más prevalente en las etapas subaguda y crónica de la ACV. ¿Y de qué va a depender que se presente dolor en el hombro o que este sea más intenso? De la severidad de la ACV, si el paciente tiene desórdenes sensoriales
o si el paciente tiene espasticidad. De todas maneras, puede no ser fácil encontrar esta presencia de dolor en el hombro en estos pacientes porque pues algunos pueden tener secuelas de afasias. Pero entonces referían que podemos, digamos, darnos cuenta al examen físico si el paciente tiene expresiones o gestos de dolor durante los arcos de movimiento del hombro, o también si el paciente llegaba a presentar dolor o una mayor sensibilidad en el territorio del tendón supraespinoso o dolor o mayor sensibilidad en el territorio del tendón del bíceps. ¿Listo? Que en este caso cualquier hallazgo que pudiéramos encontrar en esas regiones o manifestaciones de dolor durante los arcos de movimiento podía hacernos sospechar del dolor en el hombro en este tipo de pacientes. El dolor podía relacionarse o presentarse por dos alteraciones. Una que fuera una subluxación de la glenohumeral o la presencia de hombro congelado. Que la subluxación glenohumeral suele presentarse en estos pacientes es por la debilidad de los músculos circundantes durante la etapa aguda, en este caso pues del ACV. ¿Listo? Por ello se recomienda que para prevenir ese dolor en el hombro en estos pacientes, lo que se haga es una fisioterapia temprana y sobre todo un adecuado posicionamiento del hombro para evitar entonces la subluxación y sobre todo pues evitar la presencia de dolor posterior a la etapa aguda del ACV. Y también está la cefalea post-ACV que ocurre aproximadamente en el 10% de los pacientes. ¿Listo? Se manifiesta como una cefalea tensional que no está relacionada con el movimiento. Si el paciente tiene un antecedente de cefalea tensional o de cefalea vascular, aumenta el riesgo que pueda quedar con un cuadro de cefalea persistente posterior al ACV. Y también aumenta el riesgo si hay presencia de cefalea al momento de la instauración del ACV. Y si es como quien dice, entre mayor intensidad tenga la cefalea al momento de instaurarse el ACV, mayor riesgo hay de que pueda persistir con cefalea tiempo después del ACV. ¿Listo? También dependía de la causa del ACV, es decir, si el ACV, por ejemplo, estaba relacionado con arteritis de células gigantes, había más riesgo de que el paciente pudiera presentar una cefalea crónica. Entonces, el diagnóstico en estos pacientes pues, puede representar todo un reto. ¿Por qué? Uno, porque no existen pruebas diagnósticas ni criterios diagnósticos para abordar a estos pacientes. Pues se recomienda siempre indagar la presencia de dolor en pacientes con secuelas de ACV. También siempre realizar un examen físico completo. Y pues si encontramos alguna alteración que nos haga sospechar de dolor, estar muy atentos a ello. Pero hay que tener en cuenta que hay limitación para encontrar este síntoma en algunos tipos de pacientes. Como les decía, pues muchas veces pacientes con afasias mixtas puede ser casi pues imposible determinar o encontrar dolor en ellos. Para el abordaje ya del tratamiento se han recomendado pues diferentes grupos farmacológicos, algunos de ellos con más evidencia que otros, porque muchos estudios que se han realizado de tratamiento de dolor central post-ACV, pues son muy antiguos o con muy pocos pacientes. Pero entonces, por ejemplo, con los tricíclicos, habían 3 estudios que mencionaban. Uno de ellos era un estudio crossover controlado que fue realizado en 2007, el cual mostró que la amitriptilina era más efectiva que el placebo y podía ser más efectiva que la gabapentina en pacientes que tuvieran un dolor central asociado a la lesión medular. También un segundo estudio había investigado la efectividad de la amitriptilina en este caso en la prevención, no en el tratamiento, sino prevención de dolor central post-ACV en 39 pacientes que tenían ACV, en este caso que comprometía el tálamo. ¿Qué fue lo que encontraron? Que estadísticamente no era significativa la diferencia en estos pacientes, es decir, los que recibieron amitriptilina tuvieron hubo prevención de dolor central solamente en un 17% de ellos, pero los que recibieron placebo tuvieron prevención un 21% de los pacientes, es decir, el placebo fue más efectivo. ¿Listo? Y también había un tercer estudio que ellos mencionaban que era con 15 pacientes, que en este caso eran 15 pacientes con dolor central post-ACV sin depresión asociada. En ellos se había dado manejo con amitriptilina hasta 75 miligramos, al segundo grupo se le dio carbamazepina 800 miligramos, en el tercer grupo se le dio placebo. El tratamiento 4 semanas, y lo que encontraron en este estudio fue que la amitriptilina fue mejor que la carbamazepina y que el placebo en el manejo del dolor, y también habían encontrado que la carbamazepina y el placebo tenían un efecto muy similar, en este caso pues dándole más puntuación o más importancia a la amitriptilina, pero pues para usar amitriptilina debemos considerar los efectos adversos principalmente. En cuanto a los gabapentinoides,
Hay dos estudios relacionados, uno fue en 2002, uno de ellos es un estudio aleatorizado, en este caso controlado de 305 pacientes, los cuales dividieron en dos grupos. Unos recibieron gabapentina y a los otros se les dio manejo con tramadol. Lo que encontraron fue que la mejoría del grupo que recibió gabapentina fue del 21%, mientras que los que recibieron tramadol, la mejoría reportada fue solamente en el 14% de los pacientes. Mientras que un estudio en 2011, en este caso relacionado con pregabalina, que fue un estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, placebo controlado, pacientes con dolor central post-ACV, se dieron dosis de pregabalina de 150 a 600 miligramos día y para evaluar la efectividad se utilizó la escala de valoración diaria del dolor. ¿Qué fue lo que encontraron? Una reducción de 1.6 puntos en pacientes que recibieron pregabalina y una reducción de 1.3 puntos en pacientes que recibieron placebo. Pudiera verse que la diferencia no es muy grande, casi la misma, pero pues ellos lo que referían es que de todas maneras, pues digamos, no debemos como quitarle pues, como quien dice, la reducción o el efecto que tuvo la pregabalina en ellos, que a pesar de que fue muy similar al placebo, pues tuvo una buena reducción. Y de todas maneras también referían que en muchas ocasiones el paciente que le daba manejo con placebo, pues ya digamos había tenido un manejo anterior, en este caso muy exhaustivo, que pudiera llegar a incidir en ese reporte o en ese dato de la reducción del dolor. Mientras que con antiepilépticos, pues el estudio que les comentaba de carbamazepina solo está referido al que les decía, que se hizo con 15 pacientes, que pues en este caso la metilpirina fue superior, mientras que el efecto en la carbamazepina del placebo fue prácticamente similar. De todas maneras, referían pues en este estudio de que a pesar de que con placebo el efecto es el mismo, hay muchos médicos que todavía utilizan la carbamazepina para manejo del dolor en estos pacientes. Y con la motrigina también se realizó un estudio en el 2001, 30 pacientes con dolor central post-ACV, placebo controlado, en el cual lo que se encontró fue una mayor reducción de la media de dolor en los pacientes que recibieron la motrigina. Y también referían que hay reporte de alguna serie de casos donde la lamotrigina tiene una reducción moderada del dolor. Los antagonistas de NMDA también han sido referidos. En este caso, la ketamina se hizo un estudio no controlado con 23 pacientes con dolor central post-ACV. Se utilizaron dosis de 5 miligramos cada 5 minutos hasta un total de 25 miligramos. Y lo que se logró en este caso fue un control del dolor en un 40% en 11 pacientes en una hora. ¿Listo? Es más, ellos recomiendan que la ketamina podría ser una opción en pacientes que estuvieran institucionalizados con un dolor central post-ACV demasiado intenso, que no tuvieran respuesta a otras medidas farmacológicas y pues que no tuvieran contraindicaciones para su uso. Y otro medicamento que referían es el dextrometorfano, que en este se hizo un estudio, pues en este caso solo con 21 pacientes, se les dio 81 miligramos día de dextrometorfano y no hubo un efecto comparado con el placebo. Listo, prácticamente el efecto con placebo fue el mismo, o sea que no se recomienda su uso en este tipo de pacientes. Y hasta se hizo un estudio también con lidocaína. Con lidocaína lo que hicieron fue tomar 16 pacientes que tenían dolor neuropático, de ellos 10 pacientes tenían dolor central post-ACV, y se utilizaron dosis en infusión de 5 miligramos kilo para pasar endovenoso durante 30 minutos. Y lo que se encontró fue que el efecto de la lidocaína fue de control del dolor, en este caso en un 62.5% de los pacientes, además de que logró disminuir la alodinia y la hiperalgesia, pero el efecto de la lidocaína en estos pacientes es corto, es de aproximadamente 2 hasta 6 horas. Entonces, también como la ketamina mencionaba que podía ser una opción en pacientes que no tuvieran respuesta a otras medidas farmacológicas, que el dolor fuera muy intenso y pues que, como quien dice, tuviéramos que manejar el dolor de forma rápida en este caso. Y pues el último son los opioides. Los opioides, el estudio como más grande que se ha hecho fue en 2002, y en este caso se hizo con morfina. Fue un estudio crossover doble ciego, placebo controlado en 15 pacientes con dolor central. Se hizo en dos fases, una fase de valoración abierta donde al paciente se le administró 2 miligramos de morfina endovenosos cada 10 minutos hasta la máxima dosis tolerada, y 3 semanas después se hizo una fase doble ciego en la cual se realizó una infusión de dosis predeterminada de morfina en 20 minutos, que la dosis predeterminada era de 9 a 30 miligramos. ¿Cuáles fueron los resultados? No tuvo efecto sobre el dolor evocado ni sobre la alodinia o la hiperalgesia por estímulos térmicos, mecánicos o estáticos,
y el efecto fue similar a placebo en el dolor continuo, aparte que los pacientes pues, presentaron mayores efectos adversos. Por ello, los opioides no son pues, una alternativa de manejo en este tipo de pacientes. Y pues el tratamiento no farmacológico que se ha propuesto hasta ahora, o que se han realizado en algunos casos pues, anecdóticos, pacientes que se le ha hecho cirugías, como risotomía, simpatectomía, cordotomía, girectomía postcentral, pero pues la verdad los efectos no han sido evaluados en estudios bien diseñados o en estudios controlados, aparte de que pues la incidencia de efectos adversos es bastante alta, por eso las medidas quirúrgicas no. También mencionan algunas terapias de estimulación, como son los TENS o la acupuntura, pues que ha tenido un efecto positivo en algunos pacientes, que el efecto en este tipo de pacientes es temporal, listo, o sea que de todas maneras puede ser una medida que se puede utilizar. La estimulación cerebral profunda tiene una respuesta variable y es menos satisfactoria en dolor central, tiene más efecto en el dolor neuropático periférico. Y la estimulación eléctrica de la corteza motora mencionada en una tasa media de efectividad del 52%, pero el problema es que tiene una pérdida de efectividad a largo plazo, lo que hace pues, que tenga que estarse realizando de manera frecuente y pues no es lo ideal en estos pacientes. Y por último mencionaba la terapia cognitivo-conductual. Pues la terapia cognitivo-conductual no hay estudios, digamos, que la relacionen en este caso pues, con pacientes con dolor neuropático y menos con pacientes con dolor central. Pero lo que ellos mencionan es que estos pacientes pueden tener algunas comorbilidades asociadas, como son trastornos del estado de ánimo o trastornos del sueño, en quienes la terapia cognitivo-conductual sí podría aportar beneficio en esas dos entidades. Entonces, ya si el paciente tiene alguna de esas comorbilidades, puede ser una buena opción adyuvante en el tratamiento del dolor. Y ellos mencionan o recomiendan el siguiente pues, algoritmo de tratamiento en el paciente con dolor post-ACV. Ellos que mencionan en los estudios, pues lo que ha tenido la mejor evidencia es la amitriptilina, hasta 100 miligramos día, pero pues si el paciente no puede utilizar amitriptilina, lo ideal es utilizar o la motrigina o gabapentina pregabalina, ¿listo? Pero lo que ellos dicen es que si el paciente puede iniciar con la amitriptilina, pues le iniciamos amitriptilina, ¿listo? Si no tiene buena respuesta, como les decía, pasar a la motrigina, dosis máxima hasta de 400 miligramos día, o utilizar gabapentina o pregabalina. Si no tiene respuesta, entonces lo que pudiéramos hacer es hacer un intercambio en este caso, digamos, si estaba con la motrigina, intentar con un gabapentinoide, o si no respondió con gabapentinoide, intentar con la motrigina. Y si definitivamente no hay respuesta con ninguno de ellos en monoterapia, hacer una combinación. En este caso podría recomendarse combinación de antiadrenérgico más un antiepiléptico, en este caso la lamotrigina, pues que sería el menos lesivo. O también, si no se puede utilizar amitriptilina, la imipramina también es una opción para el manejo de estos pacientes. So, con ello, finalizamos. Muy bien.